Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso ya para la entrevista del día. Hablábamos que apareció la primera encuesta CEP del gobierno del presidente Kast y ese es su punto de partida, probablemente que le va a servir de referencia para muchas cosas. Para hablar sobre los datos que han conseguido en este interesante estudio, tenemos con nosotros a Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, Aldo, qué gusto tenerlo aquí en el estudio tan temprano en la mañana. Sí. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Aldo. Bueno, sabemos que la encuesta CEP siempre es muy esperada, y es muy esperada porque la metodología da cuenta de que hay un gran universo de personas a las que son consultadas. Esto no es vía telefónica, se busca aquí tener un pulso lo más real posible. En tu experiencia, porque además, Aldo, tú te dedicas a investigar, ya vamos a hablar de una muy interesante columna que escribiste sobre el tema de seguridad, que aparece como uno de los principales, pero ¿cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta CEP que se entregó ayer? Más allá, digamos, de que, a diferencia de lo que decían las encuestas la semana pasada, aparece una desaprobación alta del presidente José Antonio Kast justo cuando cumple ahora 3 meses. Aparece, sí, una desaprobación. Yo diría, mira, estamos llenos de malas noticias, ¿no? Como que la encuesta de alguna u otra manera las confirman. Que las noticias buenas no venden, ¿no? Pero a ver, tratemos de vender una, ¿no? Ya. Como que yo diría que sí, es cierto. Una de las cosas que aparece en la encuesta es el hecho de que las expectativas económicas, ¿no? de las expectativas propias, las expectativas de los 12 meses hacia adelante, hay un malestar económico, son malas, ¿no? O sea, como uno habría esperado que justamente, y esa era una de las promesas de las emergencias del gobierno de Kast, que eso subiera, ¿no? O sea, como esas expectativas económicas probablemente subieron durante la campaña el año pasado, y eso siempre pasa, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, pero ahora con toda la mega reforma, con el impacto de los combustibles, todo eso como que comenzó a bajar, ¿no? Y ahora las cosas se ven más o menos pero oscuras. hay un pesimismo que es como una nube negra. Sí, pero déjame vender el otro lado, Ya, ¿no? llegaste en positivo. Sí, porque ya como que tanto problema. Yo diría que una de las cosas que a mí me llamó la atención y que para mí es uno de los principales hallazgos de la encuesta es que la confianza en las instituciones, en todas las instituciones, sube, ¿no? Incluso, digámoslo así, el Congreso, incluso los partidos políticos, Que siempre incluso están ahí aquellos que cayéndose. siguen abajo en la tabla de posiciones, ¿no? Ya que hoy día partimos con el Mundial. Siguen abajo en la tabla, pero todas las instituciones sociales, toda la confianza de las personas en las instituciones sociales sube. O sea, la confianza en las perspectivas económicas es cierto, ¿no? Está una gran parte dice que está en decadencia, creo que no recuerdo exactamente cuánto, pero un gran grupo de ellos está en decadencia. Por otro lado, dicen que la cuestión es inestable, dicen que la situación se percibe al menos inestable en los próximos 12 meses. 33 dicen que están muy de acuerdo, 33 dicen que más o menos, 33. O sea, son unas cifras bien malas. Pero en el caso de las instituciones, la confianza en las instituciones suben. O sea, esta es la idea. Yo diría que por primera vez, también desde hace mucho tiempo, sentimos que de alguna manera las sube el instituciones gobierno, sube funcionan. tribunales, sube municipalidades, Es que suben todas. sube Sí, como PDI, que hay universidades, creo que carabineros, baja, claro, ¿no? sí. O sea, esa inestabilidad institucional que uno sentía desde el estallido social, como que parece que está quedando atrás, ¿no? Como volver al camino anterior. De alguna manera, sí, ¿no? Claro, o sea, como que hay una cierta regularidad de esas instituciones, ¿no? Hay una idea, yo diría, de que las cosas parece que pasando bien. Sí, al inicio, si uno ve en esa tabla de la confianza en las instituciones, el gráfico, al inicio está la PDI, ¿no? Después vienen las universidades, Carabineros, Fuerzas Armadas y las radios. ¿No? Sí. Entonces, como que, fíjate, están ahí, yo diría que esas primeras 4 o 5 confianzas institucionales condensan nuestro escudo nacional, pues es por la razón de la fuerza, en el fondo, ¿no? Sí. La razón de los medios, la razón de las universidades, ¿no? Pero por otro lado también la fuerza. O sea, como que, fíjate que ahí hay algo que yo diría que es positivo, ¿no? Ese aumento de la confianza institucional. Es una cosa, perdón, Gerardo, y que esa es una base muy importante y de todo quería lo sumarlo demás. a algo que durante los últimos años hemos venido alertando mucho en Chile ustedes, ¿no? Sí. Los estudiosos, los académicos, y era esta inclinación de la sociedad chilena a no otorgarle tanto valor a la democracia. Y también sube. No sé si viste por eso. Claro, sí. También la subió al 54%. El más alto número de que uno prefiere un gobierno democrático
fue en el año 2019, justo para el estallido. Ahí llegó al 64%. Después bajó. Durante el gobierno de Boric, de hecho, bajó como al 40 y tantos, 43, 44%. Pero ahora de nuevo subió. Sí. Bajó la preferencia por los gobiernos autoritarios. Sí. Y subió un poquito la preferencia de estos indiferentes, de estos que le das a lo mismo si te rige un gobierno democrático o uno autoritario. Esos subieron como a 28% ahora. Pero la democracia subió a 54%, que es un número que venía más o menos desde el gobierno desde el gobierno de Boric. Creo que alcanzó un 54% en algún momento. Alto. La primera cifra, lo que más se tituló fue que obtenía un 52% rechazo al presidente Kast y 34% aprobación, que es su primera medición, es su punto de partida. Si lo medimos, estaba mirando las cifras de los otros mandatarios, ¿qué tan mal o qué tan bien o qué tan promedio es ese número, ese punto de arranque? Punto de arranque es, claro, no es tan bueno. Siempre al inicio, como los presidentes también tienen una buena esperanza en que ellos puedan constituir efectivamente un bueno. Boric, lo estoy mirando aquí, marcado 32 en su primera medición, sí. Y 49% rechazo. 34-52 no anda muy lejos de eso. No anda muy lejos, sí. Y yo diría que, bueno, es parte también de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? De esta desconfianza como en los gobiernos siempre, ¿no? Y a medida que comienzan a avanzar. Pero yo me parece, mira, a mí me parece que la desconfianza, eso es un dato agregado, ¿no? Y un dato que yo creo que hay que desagregar en todos los otros elementos que existen también en la encuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo diría que en el caso, estos primeros meses de gobierno han estado marcados por la discusión respecto de la mega reforma, ¿no? Y han estado marcados por la cuestión de los combustibles también. Yo creo que buena parte de las expectativas económicas tienen que ver con el alza de las vecinas y este traspaso directo. De hecho, si uno se fija también, perdón que vuelva al punto, pero está conectado con esto. En las instituciones sociales, en los problemas de la gente, los problemas son la delincuencia, ya eso lo sabemos, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero después viene una serie, y el narcotráfico también subió harto de manera significativa. Pero también hay otro tipo de problemas que son los problemas de la agenda social clásica. La educación, la salud. Es que vi que subieron, esos dos subieron. Exactamente. 4 puntos. Exactamente, ¿no? O sea, esos. ¿Y qué significa eso? Que la gente, no, ya, bien, estamos bien con la mega reforma, nos ha producido estos problemas, pero no te olvides de, ¿no?, que los problemas de educación y salud subsisten, ¿no? Y a eso hay que ponerle atención. Y yo creo que el gobierno de Kast, y a eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, Gerardo, respecto de la alta de rechazos, es que ese tipo de problemas no se han comenzado a tratar aún. Se le ha puesto mucho enfoque a lo económico. Claro, o sea, Ahora, lo es único loco que hemos porque discutido se entre le ha crecimiento y estabilidad fiscal, y no hemos discutido acerca de cuáles son las políticas sociales en salud, cuáles son las políticas sociales en educación. Algo se está comenzando a discutir respecto de esta reforma. Hay otro punto y tiene que ver con palabras que tú has ocupado, Aldo Mascareño, que muestra la encuesta CEP. Tú dices, la buena noticia, para que pongamos un poco de optimismo, es la confianza en las instituciones, que venía a la baja, el que se está moviendo el apego hacia la democracia y no a regímenes autoritarios. Pero me llama la atención el tema de la credibilidad. Porque cualquier gobierno puede cumplir, no cumplir, decir, mire, la verdad es que la realidad es distinta, voy a hacer ajuste de mis promesas, pero el tema es que la ciudadanía te crea, que te crea genuinamente que tú vas a ir moviendo, y aquí hay un 62% que dice que no cree que el presidente pueda cumplir con sus promesas. En la confianza, claro. En la confianza. ¿Qué puede significar eso, ¿no?, como puntapié inicial? Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con todo este problema que han existido durante este tiempo, ¿no? O sea, en la mega reforma. Yo creo que la cosa se ha hecho tan difícil, ¿no? La discusión respecto de la mega reforma se ha hecho tan compleja, tan difícil, que no pareciera ser un tema que esté realmente... Que te toque exactamente, ¿no? Entonces tú no ves que los problemas respecto que te pasan cotidianamente estén avanzando con este tipo de discusión, ¿no? Y eso es lo que yo creo que genera un sentido de baja credibilidad en el gobierno y de baja confianza en el gobierno. O sea, yo creo que ahí también una cosa importante es justamente retomar todos estos otros elementos de la agenda social, que son problemas importantes también. Y que este gobierno los propuso durante su campaña. Una de las emergencias era la emergencia de seguridad, bien, check. Otra era la emergencia respecto a las cuestiones migratorias y otra era la emergencia social, que ellos decían social y económica. Y en esa todavía no estamos. Y esa
es muy sensible respecto de la gente. Usted escucha a Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, conversando con Primera Pauta sobre la encuesta CEP que acaba de aparecer ayer. Me llamó la atención cuando menciona lo de migrantes. Varios datos que allí se entregan. El 40% cree que están quitando mucho trabajo. Un 67% cree que elevan la criminalidad. Es más, el 60% dice que se está gastando mucho en inmigrantes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se ve ese escenario de ese punto de vista? Que el gobierno ha resaltado mucho el tema, a la gente le importa mucho el tema, o va a tener que seguir poniéndole mucha mirada a cómo trata o lo que hace con el tema migrante de aquí en adelante, debido a que se nota, hay mucha preocupación más negativa que positiva. Sí, en no, términos eso, generales, no, ¿no? de eso tienes toda la razón. O sea, eso es un hecho. Entonces, además, y como una de las emergencias era la cuestión de frontera, comenzamos a construir la zanja, llevamos militares, pusimos drones, no sé, hicimos Ya. todo lo que había que hacer. A la Entonces, gente le hace sintonía y eso. entonces, eso exactamente, Ya. eso conecta con esta preocupación por la inmigración descontrolada, ¿no? Yo creo que Claro. aquí, en la cuestión de la inmigración, también hay una cuestión interesante. Y de nuevo, tratemos de buscar cuál es el dato que uno pudiese decir positivo respecto de eso. Porque es cierto que la gente rechaza esta situación social de esta inmigración descontrolada, ¿no? Eso de ninguna manera, porque además se conecta, y hay evidencia para eso, en una investigación que nosotros hicimos durante el año pasado, un libro de violencia, mostramos evidencia respecto de esta asociación con ley de drogas y delitos violentos en migración, especialmente en el norte de Chile. De eso hay evidencia, hay evidencia concreta en datos, pero la gente está en contra de ese tipo. Pero, por ejemplo, Ese tipo de migrantes. de ese tipo de migración, exactamente. Pero acepta a los individuos migrantes que aporten al país, ¿no? O sea, y eso también está ahora en la evidencia de los datos. O sea, Pero, como que hay una interesante. mayor aceptación de estos otros individuos. O sea, no es, quiero decir, no es una cuestión de rechazo a la inmigración per se, como tal, Pero ¿no? En términos generales. me parece sino muy al- interesante esa separación que hace, porque la gente entonces está contra el migrante irregular, se podría Sí. inferir de eso, ¿no? Sí, Más sí. que un acto de xenofobia per se. No es xenofobia, claro, exactamente. No, o sea, Eso no es como- xenofobia. No es. Es un rechazo de esa inmigración, ¿no? que causa los problemas de violencia, que causa los problemas de delincuencia, Perfecto. que causa este desborde, además de las instituciones sociales, no solo en el norte del país, sino que en todo Chile, ¿no? Yo creo que eso es justamente a lo que se rechaza. Pero no se rechaza el hecho de que lleguen migrantes a Chile y que aporten al país. En el fondo, ¿no? Eso está bien claro también en los Aldo, datos de esta nueva encuesta. mirando, después voy a hacer una cápita de las figuras políticas, pero si uno mira la encuesta CEP, yo creo que en momentos anteriores hemos podido mirar tendencias que uno diría, acá hay una radiografía cultural, sociopolítica cultural de la sociedad. Esta encuesta CEP que se entregó en el día de ayer, ¿tiene algo de eso? Hay momentos en que uno decía, la sociedad se está moviendo, se está inclinando hacia acá, porque acá aparece, por ejemplo, los temas de nacimiento, los temas que me parece que es una discusión que es muy relevante para el futuro del país. Entonces, yo no sé si cuando de repente se está hablando de que tanto la izquierda como la derecha en Chile están en una guerra cultural, Sí. esta encuesta reflejará algo de eso para saber si lo que quieren desde arriba tiene pie en la realidad. Yo creo que refleja algo, ¿ah? Esta no es especialmente una encuesta, es una encuesta de opiniones, por supuesto, pero es no es decidora una en ese encuesta, sentido. una encuesta definitivamente cultural que muestra tendencias. Sí muestra tendencias que aportan a determinadas evidencias, por ejemplo, en relación a la demografía, como tú dices. O sea, la gente, por ejemplo, quiere tener más hijos, 2,7 creo que es el número promedio, de los que tiene, que es finalmente 1,7, que es un número distinto del 0,99 que hoy tenemos de tasa de fecundidad de las mujeres, ¿no? Es decir, pareciera ser que la gente estaría dispuesta a tener más hijos. Pareciera ser que, de nuevo, esta confianza renovada en las instituciones sociales también muestra un cambio de tipo cultural. El hecho de que las radios y las universidades, por ejemplo, estén en la escala superior de las confianzas institucionales, yo creo que también muestra una cierta tendencia cultural a que la gente espera de esas instituciones que le reduzcan la incertidumbre de informativa. A las instituciones de orden, a la PDI, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, que reduzcan la incertidumbre respecto
respecto del orden social. Bien, ya háganlo, ¿no? Eso es lo que queremos. Pero respecto a instituciones como esta, ¿no? Como las radios en general, o como las universidades, lo que esperan es que les den información, ¿no? Es decir, además, hay otro dato que mostraba cómo la gente se informa. La gente se informa casi más o menos al mismo nivel por radios, televisión y por redes sociales, ¿no? Sí, pero ahora me llama la atención porque nosotros hablamos mucho de política y la gente que lee política, que habla de política, no es tanta en comparación quizás es una burbuja a veces. O si le interesa, pero le interesan los resultados de esa política. Sí, lo que pasa también, por supuesto, pero lo que pasa es que al nivel en que uno se preocupa de la política, claro, no todo el mundo está preocupado y está bien. Nadie dormiría. Exactamente. Nadie dormiría. Pero además, ese otro dato me parecía interesante, ¿no? Porque además muestra la conexión que existe entre los dos medios, ¿no? O sea, esa es una tendencia cultural también. Claro. Antes podíamos separar perfectamente quién se informaba por TikTok, quién se informaba o quién se informaba por la televisión y la radio y los medios. Ahora todo eso está demasiado integrado, está muy integrado. O sea, todos ustedes tienen redes sociales, como los diarios, la televisión. Es decir, como ahí hay una conjunción de medios que también refleja, yo diría, un cambio en algún sentido cultural. En eso, cosas positivas que ya ha resaltado varias, que se pueden leer de ahí, porque porque algunas sientan bases para al menos que la gente quiere o espera que ciertas cosas mejoren, que avancen o que confía en algo. Sí. Yo ahí miraba un dato económico y decía, ¿se puede decir que hay esperanza en el gobierno en lo económico? Un 38% que espera estar mucho mejor, 12% que cree que vamos a estar peor y 48% cree que vamos a seguir más o menos igual. Algo hay ahí, yo diría, ¿no? También que uno podría ver en ese dato también, por ejemplo, en temas políticos, ¿no? Esta orientación hacia los acuerdos. La gente sigue prefiriendo que los gobiernos tengan una posibilidad de acuerdo, de dialogar. En el caso de Kast también, ¿no? O sea, espera que el gobierno tenga mayor capacidad de diálogo y no lo ven como muy, muy, muy orientado hacia eso. Pero por otro lado también la gente espera que ese gobierno pueda cumplir, pueda desarrollar sus decisiones. Entonces, como que hay ahí también ciertos aspectos que están todavía, de los cuales puede surgir una cierta tendencia positiva, como el que tú mencionas, o como esta orientación también de las personas hacia los acuerdos y la negociación. Hablamos con Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos. Voy a hacer un link entre encuesta y una columna, un análisis que publicaste en el CEP y que tiene que ver con seguridad, porque como decíamos, claro, acá está puesto como delincuencia, pero esta información respecto de lo que tú escribes sobre seguridad, sobre fronteras, control territorial, cae en una semana. Arrancamos la semana con esta famosa Operación Tokio, en el que no es solamente una novela policial, es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y cómo parece, ¿no? Se podría estar cooptando el sistema financiero y otras instituciones. Y tú planteas que los desafíos en la seguridad pública, o sea, como que separan la emergencia, palabra que se usó mucho hasta hace un par de meses, y las estrategias de largo plazo, pareciera ser que no caminan de la mano. Es decir, que el tema de la seguridad requiere más profundidad. No solamente control de fronteras. A ver, hablemos un poco de eso, porque a veces se habla muy al voleo y muy como titular grueso, pero quizás esto requiere mayor sofisticación a tu juicio. Claro, mira, buena parte también de esta evaluación más negativa, ¿no? Que hablábamos del gobierno de Kast, que por una parte tiene que ver con toda esta discusión de la mega reforma, que es muy técnica, tremendamente técnica, pero por otro lado tuvo que ver también con todos los problemas de seguridad que hubo durante los 3 primeros meses, ¿no? Si el gobierno de Kast, el principal activo que tenía era que se iban a ir 300.000 migrantes el primer día, ¿no? Como, y la cuenta regresiva y todo eso que conocíamos, y eso decepciona expectativas cuando se llega, y eso genera también esta sensación. Entonces, pero se hacían cuestiones, se hicieron determinadas cosas que tienen que ver con estos mega operativos, por ejemplo, el tema Cuicuy, con llevar a los militares al norte, con la construcción de la zanja, que son estas especies de grandes eventos, que son mediáticos, y que tienen resultados también efectivos. Yo creo, también de la sensación de seguridad de las personas, yo creo que eso también puede haber sido reductivo. Pero bien, tenemos todo eso, pero nada de eso es suficiente si no va acompañado de estrategias que tienen que ver con el control territorial,
con el uso inteligente de datos, con cuestiones de reconstrucción social en los territorios, ¿no? Por ejemplo, con reducir algo que a mí me parece que francamente a mí me llama mucho la atención, que no se le ponga más atención, que es el hecho del subreporte de delitos, ¿no? En Chile hay un alto subreporte de delitos que llega a cerca del 50-6%. O sea, ¿Qué es un la gente subreporte? que no se reportan. Hay delitos que acontecen no se y que reportan, no se ya. reportan. Muchos de esos pueden ser el celular, ¿no? Ya, cosas que pueden ser Lo dan por perdido nomás, ya. menores entre comillas, claro, porque tú tienes poca confianza, porque no tienes tiempo para ir a denunciar, porque no tienes confianza que la policía van a encontrar estas cosas. Pero cuando uno no reporta un delito, por mínimo que sea, no se activa todo la institucionalidad de investigación, no se activa todo el escenario de seguridad, todas las instituciones de seguridad no se activan. Entonces yo creo que ahí hay muchas cuestiones que respecto a las cuales que hay por hacer y que están por debajo de estos grandes mega operativos. ¿Y tú crees que no hay estrategia de seguridad? O sea, me parece que ahora hay, ¿no? Ya. O sea, me parece que el ministro Arrau, no sé, que en el discurso del presidente ya Sí. se mostraban ciertas cosas, el del 1 de junio, pero después el ministro Arrau desarrolló una serie de agendas legislativas que ahora tenemos que ver efectivamente cómo se van a ir concretando, ¿no? Yo creo que ahí hay algo importante por ahora por Bien. ver para todos esos Aldo elementos que están de fondo. Mascareño, tenemos que despedirnos solo en breves segundos. El aparecer bien rankeado en esto de como el político mejor evaluado, ¿hay algún cruce con éxito futuro o esto se desvanece o es muy variable? ¿Te refieres a la evaluación de Sí. los personajes políticos? Tomás Bodanovich, Bodanovich sí. viene desde hace harto tiempo en lugares... París y ahora subió de una manera bien... Sí, tiene, sin duda que tiene. Tiene, perfecto. ¿No? Sin duda que tiene. O sea, y esos son los presidenciables que ya se hablan. De esa lista salen. Sí, exactamente. Y aparece De ahí Claudio van a salir. Rego, ¿eh? Eso Aparece es- Claudio sí, Rego, que es sí, bien impactante. es bien impactante. Que además se relaciona con la subida de la ADC también, ¿no? O sea, con un renacimiento ahí de la De la ceniza. por alguna razón. Sí, Aldo Mascareño. 7:54. Muchas gracias. Aldo Gracias a Mascareño, ustedes. investigador senior del CEP, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Que tengas muy buen día y muchas gracias por venir aquí Gracias a a esta Radio ustedes. Hasta luego. Pauta.